Hay barcos que pasan a la historia por cómo lucharon. El USS Indianapolis pasó a la historia por algo mucho más incómodo, por lo que le ocurrió cuando ya nadie estaba mirando. Y para entenderlo hay que empezar por una misión que, durante décadas, casi nadie conoció. En julio de 1945, la guerra en Europa había terminado, pero en el Pacífico seguía. Estados Unidos tenía entre manos el secreto mejor guardado del conflicto, un arma nueva, de una potencia nunca vista, que acababa de probarse con éxito en el desierto de Nuevo México. Faltaba llevar sus componentes hasta la base aérea desde la que despegaría el bombardero. Esa base estaba en la isla de Tinian, en mitad del Pacífico Occidental, a miles de kilómetros. Para el transporte se eligió un crucero pesado, el USS Indianapolis, y se le dio una orden singular. Cargaría en San Francisco unos contenedores cuyo contenido no debía conocer prácticamente nadie a bordo, ni siquiera el capitán con detalle, y los llevaría a Tinian a la máxima velocidad posible, solo, sin escolta. El Indianapolis cruzó el Pacífico batiendo marcas de velocidad. Desde San Francisco hasta la isla de Tinian, más de 8.000 kilómetros, en solo 10 días, parando lo justo. Descargó su cargamento secreto el 26 de julio. Aquellos contenedores llevaban dentro las piezas y el material de la bomba atómica que, 11 días después, arrasaría Hiroshima. Vale la pena detenerse en el nivel de secreto que rodeó aquel viaje, porque roza lo absurdo. La carga iba en un contenedor asegurado a la cubierta, y en un cilindro que 2 oficiales custodiaban sin saber siquiera qué contenía. Se dio la orden de que, si el barco se hundía, la carga tenía prioridad de salvamento incluso por delante de los hombres. La tripulación fue mantenida en la ignorancia. Circularon rumores de todo tipo sobre qué transportaban, desde papel higiénico para los generales hasta piezas de un arma nueva, pero nadie a bordo conocía la verdad. El propio capitán, Charles McVeigh, recibió instrucciones extraordinariamente estrictas y una información deliberadamente incompleta. Esa obsesión por el secreto, que en su momento tenía todo el sentido militar del mundo, tendría una consecuencia trágica pocos días después. Un viaje tan secreto es un viaje que casi nadie está autorizado a seguir de cerca. Y un barco que casi nadie sigue de cerca es un barco fácil de perder de vista. La misma capa de silencio que protegió la bomba ayudó, sin que nadie lo pretendiera, a que la desaparición del Indianapolis pasara desapercibida. El barco había cumplido la misión más importante y más secreta que se le encargó a ningún buque en toda la guerra. Y 4 días después de descargarla, estaba en el fondo del mar, con la mayoría de su tripulación muriendo en el agua, y nadie, absolutamente nadie, sabiéndolo. Hoy abrimos el Indianapolis pieza por pieza. ¿Qué era esta máquina? ¿Por qué se hundió en apenas 12 minutos? ¿Y por qué lo que de verdad lo mató no fue un torpedo? Fue un fallo del sistema. Pieza por pieza. Empecemos por la máquina, porque su diseño explica buena parte de lo que vino después. El Indianapolis era un crucero pesado, botado en 1931. Y la palabra clave para entenderlo es crucero, porque un crucero no es un acorazado, aunque a veces se parezca de lejos. Un acorazado es una fortaleza flotante, lento, pesadísimo, cubierto de blindaje, pensado para encajar castigo y devolverlo. Un crucero es lo contrario en filosofía. Está pensado para la velocidad, el alcance y la versatilidad. Escoltar, patrullar, dar apoyo, moverse deprisa por un océano gigantesco. Y para conseguir esa velocidad hay que renunciar a algo. Se renuncia al blindaje. El Indianapolis medía unos 186 metros de eslora y desplazaba alrededor de 10.000 toneladas, la séptima parte de lo que pesaba un acorazado como el Yamato. Su armamento principal eran 9 cañones de 203 milímetros, 8 pulgadas, repartidos en 3 torres triples. Cañones respetables, capaces de batir a otro crucero, pero muy lejos de la artillería de un acorazado. El número 8 pulgadas no es casual, y merece una explicación, porque define lo que era un crucero pesado. En los tratados navales de entreguerras, las potencias acordaron límites para no lanzarse a una carrera de construcción sin fin. Y una de las líneas que trazaron fue precisamente esa. Los cruceros no podían montar cañones de más de 8 pulgadas ni pasar de cierto tonelaje. Un crucero pesado era, por definición, un barco construido justo hasta ese límite, el máximo de potencia y tamaño que se permitía sin cruzar al terreno de los acorazados. El Indianapolis era eso, un barco diseñado para exprimir al máximo una categoría con techo. Bueno dentro de su clase, pero atado por diseño a no ser nunca un acorazado. A lo largo de la guerra, este crucero hizo un trabajo intenso y variado. Sirvió como buque insignia, coordinando operaciones desde su puente.
Participó en campañas por todo el Pacífico, apoyando desembarcos con sus cañones y defendiéndose de ataques aéreos, incluidos los kamikazes en los últimos meses. De hecho, poco antes de su misión final, un avión suicida lo había alcanzado y había tenido que ser reparado. Era, en resumen, un barco veterano y probado, con años de guerra a sus espaldas, no una unidad novata que cometiera errores de principiante. Eso importa, porque hace aún más injusta la culpa que después caería sobre su tripulación y su capitán. Lo que sí tenía era motor. Sus turbinas le daban una velocidad de más de 32 nudos, cerca de 60 km por hora. Era rápido, ágil y con un radio de acción enorme. Por eso se le eligió para la misión de Tinian, porque podía cruzar el Pacífico él solo, muy deprisa, sin necesitar repostar cada poco. Pero esa velocidad tenía un precio escrito en su propio casco. El cinturón blindado del Indianápolis, en las zonas vitales, no pasaba de unos pocos centímetros. Suficiente para desviar fragmentos y proyectiles ligeros. Del todo insuficiente para detener un torpedo. Un acorazado está diseñado partiendo de la premisa de que le van a acertar, y tiene que aguantarlo. Un crucero está diseñado partiendo de la premisa de que su mejor defensa es no estar donde el enemigo dispara. El día que un enemigo consiguió ponerle 2 torpedos en el costado, esa premisa dejó de valer, y el barco no tenía nada debajo con lo que sobrevivir a ello. Conviene entender por qué un torpedo es tan distinto de un proyectil, porque es la clave de todo lo que viene. Un proyectil de cañón golpea el costado por encima o cerca de la línea de flotación, y contra eso sirve el blindaje vertical. Un torpedo hace algo mucho más peligroso. Estalla debajo del agua, contra el fondo del casco, en la parte que ningún cinturón blindado protege bien. La explosión no solo abre un agujero, genera una burbuja de gas a altísima presión, que levanta y retuerce la estructura del barco, y luego un chorro de agua que entra por la brecha con una fuerza brutal. Los acorazados se diseñaban con sistemas específicos contra eso, dobles y triples cascos, compartimentos vacíos y llenos alternados para disipar la energía. Un crucero como el Indianápolis apenas tenía nada de eso. Bajo la línea de flotación, era poco más que una plancha de acero fino y, detrás, las tripas del barco. Súmale un segundo problema estructural, típico de los cruceros rápidos. Para ser ligeros y veloces, tenían la maquinaria muy concentrada y los mamparos internos pensados más para el orden que para la supervivencia extrema. Cuando el agua entraba de forma masiva, se movía por dentro con pocas barreras que la frenaran. Un buque diseñado para encajar castigo compartimenta el daño. Un buque diseñado para correr, no tanto. Guarda ese dato. Rápido por fuera, frágil por dentro. Es la primera mitad de la tragedia. Y hay una ironía amarga en su última misión, que conviene señalar. El Indianápolis fue elegido para llevar la bomba precisamente por sus virtudes. Era rápido y podía ir solo. Fue por esas mismas virtudes por las que viajaba sin escolta cuando lo hundieron. Lo que lo hizo perfecto para la misión secreta es lo que lo dejó desnudo a la vuelta. La fortaleza y la debilidad de esta máquina eran, exactamente, la misma cosa. La segunda mitad empieza en la madrugada del 30 de julio de 1945. El Indianápolis, ya sin su carga secreta, navegaba de Guam hacia Filipinas para reincorporarse a la flota. Iba solo. Y aquí aparece la primera de una cadena de decisiones desafortunadas. Viajaba sin escolta de destructores, en una ruta donde se sabía que podía haber submarinos japoneses, en parte porque los sistemas de la época no consideraron que necesitara protección especial. Un crucero rápido, se pensaba, podía cuidarse solo. Aquella noche, un submarino japonés, el I-58, al mando del capitán Mochitsura Hashimoto, avistó una silueta grande recortada contra el horizonte. Maniobró, calculó y lanzó una salva de torpedos. El submarino que lo hundió merece una palabra, porque forma parte del contraste que hace de esta historia un caso de David contra Goliat invertido. El I-58 era un sumergible grande de la Armada Imperial japonesa, y en aquella fase final de la guerra transportaba además unas armas particulares. Los Kaiten, torpedos tripulados, pilotados por un solo hombre en una misión sin retorno, no hicieron falta. Contra el Indianápolis bastaron los torpedos convencionales. Un solo submarino, con una sola salva, hundió en 12 minutos a un crucero de 10.000 toneladas que acababa de completar la misión más importante de la guerra. Ese es el tipo de desproporción que define la guerra submarina. Una máquina relativamente pequeña, escondida bajo la superficie, capaz de borrar en minutos a un buque muchísimo mayor y más caro. El acorazado manda mientras ve a su enemigo. El submarino cambió las reglas precisamente
porque atacaba desde donde no se le veía. 2 de ellos alcanzaron al Indianápolis en el costado de estribor. Y lo que pasó a continuación es un ejemplo brutal de por qué un crucero no es un acorazado. El primer torpedo arrancó buena parte de la proa. El segundo impactó más hacia el centro, cerca de los depósitos de combustible y de un pañol de munición, y provocó una explosión secundaria devastadora. El casco, sin blindaje submarino que absorbiera la energía, se abrió. El agua entró de forma masiva. Y como la proa estaba destrozada, el barco, al seguir avanzando por su propia inercia, se metía a sí mismo bajo el agua, embarcando toneladas por la herida abierta a cada segundo. No hubo tiempo para casi nada. No hubo tiempo de organizar el achique. No hubo tiempo de mandar de forma ordenada una señal de socorro. Y este detalle va a ser decisivo dentro de un momento. No hubo tiempo, en muchos casos, ni de bajar los botes. Y hay que entender por qué la proa destrozada aceleró el final. Porque es pura física naval. Cuando un torpedo arranca la proa de un barco que sigue navegando, el buque no se limita a hacer agua, se hunde a sí mismo. Al mantener la inercia hacia adelante, empuja el hueco abierto de la proa contra el mar, y el agua entra a presión, a paletadas. Mucho más deprisa de lo que entraría en un barco parado. Cada metro que el Indianápolis avanzó tras el impacto, fue un metro que se metió más bajo el agua. Por eso no hubo 12 minutos de hundimiento ordenado. Hubo 12 minutos de un barco que se estaba clavando de proa en el océano mientras la tripulación intentaba, en la oscuridad, entender qué estaba pasando. Además, el segundo torpedo había golpeado cerca de la zona de máquinas y de un pañol, y la explosión secundaria dejó buena parte del barco sin energía casi de inmediato. Sin electricidad no hay luces, no hay bombas de achique funcionando a pleno, y las comunicaciones internas se vuelven caóticas. Un barco a oscuras, escorando y hundiéndose de proa en plena noche, es un lugar donde incluso una tripulación bien entrenada apenas puede hacer otra cosa que intentar llegar a cubierta y saltar. El USS Indianápolis se fue a pique en unos 12 minutos. 12 minutos. Compáralo con el Tirpitz, que aguantó 3 años de campaña. O con los acorazados que encajaban decenas de impactos y seguían flotando. El Indianápolis era otra clase de barco, y esa diferencia se pagó en el reloj. De los cerca de 1.200 hombres que iban a bordo, varios cientos murieron en el propio hundimiento, atrapados dentro o alcanzados por las explosiones. Pero alrededor de 900 consiguieron saltar al agua. Y ahí, en teoría, empezaba su salvación. Habían sobrevivido al hundimiento de su barco. Ahora solo tenían que esperar a que los rescataran. El problema es que no venía nadie. Y no venía nadie por una razón que no tiene nada que ver con la ingeniería naval y que es el verdadero corazón de esta historia. Aquí es donde este despiece se separa de todos los demás. Porque en los otros vídeos, lo que mata al barco es algo que le pasa al barco. Un agujero, una explosión, una pérdida de estabilidad. En el Indianápolis, lo que mató a la mayoría de sus hombres no le pasó al barco. Le pasó al sistema que debía cuidar de él. Recapitulemos la situación. Un crucero se ha hundido en 12 minutos en mitad del Pacífico. Cientos de hombres están vivos, flotando, agarrados a los pocos botes y chalecos que dio tiempo a echar al agua. Para que los rescaten hace falta una sola cosa: que alguien sepa que están ahí. Y nadie lo sabía. Fallaron varias cosas a la vez. Y conviene enumerarlas porque juntas forman una de las cadenas de errores más estudiadas de la historia naval. Primero, las señales de socorro. En los 12 minutos de agonía, se intentaron enviar mensajes de auxilio. Durante mucho tiempo se creyó que no había salido ninguno. Investigaciones posteriores indican que al menos una señal sí llegó a ser transmitida y recibida. Pero aquí aparece el fallo más increíble. Las estaciones que la recibieron no actuaron. En un caso, el oficial al mando había dado orden de no molestarle. En otro, se pensó que podía ser una trampa japonesa para atraer a barcos de rescate. La señal existió, pero el sistema la dejó morir. Detente un segundo en esto, porque es el corazón del desastre. No falló la tecnología. La radio funcionó. La señal salió, viajó y fue recibida por seres humanos con la formación y la autoridad para actuar. Lo que falló fue lo que hicieron esos seres humanos con la información. Nada. Cada uno tuvo un motivo que, aislado, casi se entiende: el cansancio, la desconfianza, el protocolo, el no querer dar la voz de alarma por lo que quizá fuera una falsa señal en una guerra llena de trampas. Pero sumados, esos motivos individuales y comprensibles produjeron un resultado monstruoso. Cientos de hombres murieron en el agua mientras la información que podía salvarlos ya estaba, literalmente, en manos de quienes debían enviar la ayuda.
Es un tipo de fallo que la ingeniería no puede resolver con más blindaje ni con mejores máquinas, y por eso da tanto que pensar. Un barco puede diseñarse a prueba de torpedos hasta cierto punto. Un sistema humano a prueba de indiferencia es mucho más difícil de construir. Requiere que, cuando llega una señal ambigua, alguien decida por el lado de la vida en vez del lado de la comodidad. Aquella madrugada, nadie lo hizo. Segundo, y todavía más grave, nadie lo esperaba en ningún sitio con la suficiente atención. El Indianápolis navegaba hacia un puerto de destino, pero por las normas de la época, la llegada de un buque de combate no se controlaba de la misma forma estricta que otras operaciones. Cuando no apareció el día previsto, el hecho no disparó ninguna alarma inmediata. Se dio por supuesto que se habría retrasado, o desviado, o que llegaría más tarde. La ausencia de un crucero entero, con 1.200 hombres a bordo, no encendió ninguna luz roja. Piénsalo un momento, porque es difícil de asimilar. La marina más poderosa de la historia perdió un crucero, y durante días no supo que lo había perdido. No hubo búsqueda, porque nadie había echado nada de menos. Mientras tanto, en el agua, transcurría la parte más dura de esta historia, y la voy a contar con la sobriedad que merece, sin recrearme en el detalle. Los supervivientes pasaron cerca de 4 días y 4 noches en el mar abierto. El sol de día, el frío de noche, la sed, porque beber agua de mar acelera el final, el agotamiento, que iba soltando a los hombres de aquello a lo que se agarraban, y las aguas de aquella zona, que no estaban vacías de tiburones. Fue, en conjunto, la mayor pérdida de vidas en el mar de toda la historia de la Marina de Estados Unidos por el hundimiento de un solo barco. De los aproximadamente 900 hombres que llegaron vivos al agua, solo unos 316 fueron rescatados. Y su rescate, cuando por fin llegó, fue una casualidad. Y otro, el cuarto día, un avión de patrulla que sobrevolaba la zona por una misión rutinaria de vigilancia antisubmarina, vio, abajo, algo que no encajaba. Una mancha de aceite, y dentro de ella, puntos que se movían. Hombres. El piloto dio la alarma, y solo entonces, con días de retraso, se puso en marcha la operación de rescate que debería haber empezado la misma noche del hundimiento. El sistema no descubrió a sus propios náufragos. Los encontró un piloto que pasaba por allí, y lo que ese piloto puso en marcha merece contarse, porque es la única parte luminosa de esta historia. En cuanto se confirmó que había hombres en el agua, la respuesta fue inmediata y valiente. Un hidroavión de rescate llegó a la zona, y su piloto tomó una decisión contra el reglamento: amarizar en mar abierto, con oleaje, algo para lo que aquellos aparatos no estaban pensados, y que podía costarle el avión y la vida. Lo hizo igual. Recogió a hombres directamente del agua, los subió al fuselaje, los ató a las alas cuando ya no cabían dentro, y se quedó allí, convertido en una balsa improvisada, hasta que llegaron los barcos. Otras unidades acudieron durante las horas siguientes y fueron sacando supervivientes en la oscuridad uno a uno. Fue un rescate heroico. Pero es imposible no ver la otra cara. Toda esa valentía se desplegó para arreglar, a la desesperada y con días de retraso, un desastre que no debería haber existido. Los hombres que se lanzaron a salvarlos hicieron todo bien. El sistema que debería haberlos enviado la primera noche fue el que falló. Queda un último capítulo, y es el que convierte esta historia de tragedia en injusticia. Alguien tenía que responder por semejante desastre, y la Marina eligió a la persona más fácil, el capitán del barco, Charles McVeigh, uno de los supervivientes. McVeigh fue sometido a un consejo de guerra. Se le acusó, entre otras cosas, de no haber navegado en zigzag la maniobra evasiva clásica contra submarinos. Y aquí el proceso alcanzó un nivel de dureza que todavía hoy sorprende. Para testificar sobre si el zigzag habría cambiado algo, la propia Marina estadounidense llamó como testigo al comandante del submarino japonés que había hundido el barco, Mochitsura Hashimoto. El propio comandante enemigo declaró que el zigzag no habría evitado el hundimiento, que habría torpedeado al Indianápolis igual. Daba lo mismo. McVeigh fue declarado culpable de aquel cargo. Fue el único capitán de un buque de guerra estadounidense sometido a consejo de guerra por haber perdido su barco ante un ataque enemigo en toda la Segunda Guerra Mundial. Cargó con la culpa de un desastre que había sido, sobre todo, un fallo del sistema. La falta de escolta que no dependió de él. La señal de socorro que otros ignoraron. La ausencia que nadie vigiló. Nada de eso estaba en sus manos. Pero era el capitán, y estaba vivo, y eso lo convirtió en el blanco perfecto. McVeigh vivió el resto de su vida con ese peso encima, y con las cartas de familiares de las víctimas que lo culpaban,
terminó quitándose la vida en 1968. La historia, sin embargo, no se quedó ahí. Durante décadas, los propios supervivientes del Indianápolis defendieron la inocencia de su capitán. Y en el año 2000, tras una campaña que incluyó el testimonio de aquellos hombres y hasta el impulso de un estudiante de instituto que investigó el caso para un trabajo escolar, el Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución que exoneraba a McVeigh. Su expediente fue corregido para hacer constar que no había sido responsable de la pérdida del barco. Llegó tarde. Llegó cuando él ya no podía verlo. Pero llegó, y aquí está el balance de esta máquina, que no se parece al de ninguna otra que hayamos abierto. El USS Indianapolis no fue un mal barco. Hizo bien su trabajo durante toda la guerra, y su última misión, llevar en secreto y a toda velocidad el arma que iba a poner fin al conflicto, la cumplió a la perfección. Fue una máquina rápida, útil y competente, que murió haciendo exactamente aquello para lo que estaba diseñada: cruzar el océano sola y deprisa. Lo que lo hundió fue la otra cara de ese mismo diseño, la fragilidad que era el precio de su velocidad. 2 torpedos, 12 minutos, y un casco sin nada debajo con lo que aguantar. Pero lo que mató a la mayoría de sus hombres no fue el barco ni el torpedo. Fue todo lo que vino después. Una señal ignorada. Una ausencia que nadie vigiló. Una máquina enorme, la de la burocracia naval, que perdió a un crucero entero y tardó 4 días en darse cuenta. Un barco puede diseñarse para sobrevivir a los impactos. Es más difícil diseñar un sistema que no deje morir a sus propios supervivientes por desatención. El Indianápolis demostró que a veces el punto más débil de una máquina de guerra no está en su blindaje, ni en la velocidad, ni en el calibre de sus cañones. Está en la cadena de personas que, cuando de verdad importaba, dieron por hecho que ya se ocuparía otro, y esa es una vulnerabilidad que no aparece en ningún plano. Cada máquina de guerra y cada batalla esconde una historia que sus planos no cuentan. En The Spy abrimos por dentro los submarinos, acorazados, cazas y misiles más letales de la historia, y las batallas imposibles donde un solo barco se enfrentó a una flota entera, y los explicamos pieza por pieza con planos técnicos animados, sin relleno, sin sensacionalismo, solo ingeniería, estrategia y las decisiones que cambiaron la guerra. Vídeos nuevos cada semana, pieza por pieza,